Está con nosotras Jessica Echavarría, ella es viceministra de Igualdad de Oportunidades y como bien decía Priscila, siempre es un gusto recibirlos presencialmente en estudio. ¿Cómo está, viceministra? Muy buen día. Muchísimas gracias, buenos días, un saludo muy especial María, Priscila, y el reconocimiento al compromiso solidario y humano desde el periodismo que ustedes ejercen. Muchas gracias, viceministra, de verdad, bien decía María, la conocemos hace muchos años como activista, como abogada, luego como fiscal y ahora como viceministra, con nuevo jefe además. Sí. ¿Desde ayer? ¿Sabían o los sorprendió la noticia? Perdón, antes de entrar al tema de la entrevista. Sorprendió la noticia. Sorprendió la noticia. Sin embargo, entiendo que había un trabajo muy coordinado entre Fernando Aramayo y el ministro Lupo. Tanto así que ahora Lupo es parte también de la Cancillería, siendo embajador si lo llegan a posesionar con el Senado. Bueno, particularmente yo tenía una experiencia hace unas 2 semanas atrás. Mi persona viajó a una reunión con el BID de la región y fue precisamente en la ciudad de Panamá. Y ahí escuché todos los elogios hacia el ex canciller Fernando Aramayo por todo el trabajo que viene realizando en la región. Muchas veces esto no se logra, digamos, tal vez visibilizar las reuniones bilaterales, pero como viceministra también nos ha tocado coordinar muchos aspectos con Cancillería, de igual manera también con el actual canciller, quien era viceministro de Gestión Consular, en el cual estamos viendo, por ejemplo, una agenda de volver, digamos, a retomar relaciones bilaterales, sobre todo en lo que viene a ser el tema de tratados y el tema de adopción y niñez. Ay, bueno, el tema de adopción. El tema de adopción es sumamente complicado porque precisamente a raíz de los largos trámites, y esto lo hemos podido ver muchas veces desde la prensa, a raíz de los largos y morosos trámites, es que muchas veces se cae en el delito de trata de menores, porque hay personas que ya no pueden hacer el trámite de la adopción, entonces optan por el mercado negro, podríamos decirlo así. No sé, viceministra, si usted conoció el último caso que se dio con estas características que dice María, de esta niña que fue traída desde Santa Cruz a La Paz, a La Paz, que tenía 4 años. Para una pareja que querían ser sus papás. Mire, lastimosamente ese caso, como otros, realmente es algo que es impresenciable. Nosotros hemos sido designados para poder presidir el Consejo Nacional de Trata junto con lo que viene a ser el viceministro de Transparencia, y creo que eso es una de las responsabilidades que tiene el Estado, luchar contra la trata. Como ex fiscal me ha tocado ver muchos de estos casos, y también si podemos recordar el caso que fue terrible y que lo conversamos con ustedes, de la bebé que fue traída precisamente desde Santa Cruz, una bebé que pertenece al pueblo ayoreo y que lastimosamente tuvo que perder la vida, y que incluso la trasladan de Santa Cruz a Cochabamba para pedir limosna con fiebre y con tos. Este tipo de situaciones, como otros casos, también merece una respuesta articulada e inmediata de parte del Estado. Son definitivamente varios temas los que además le tocan a su viceministerio, y por eso es bueno que usted ya haya tenido la experiencia de tratar con estos casos como abogada y como fiscal. Pero bueno, ahora sí, por favor, hoy aterricemos, porque esta entrevista tiene que tener varios capítulos. Hoy aterricemos en el tema violencia. Si no me equivoco, estamos bordeando los 50 feminicidios en lo que va del año. Más de 50 feminicidios, más de 50 feminicidios. En realidad ya estamos alrededor de 53. Hace 4 días era 52 con lo que sucedió, digamos, en Pando. Sin embargo, esto es muy preocupante, tomando, ¿no?, en cuenta y en consideración que en el departamento de La Paz son 18. Entonces es una situación realmente muy alarmante, porque algo que a mí me preocupa, y esto lo digo como ex fiscal, como abogada, que me ha tocado llevar casos de feminicidio, es la extrema crueldad en la cual estamos viendo en los casos. Casos en los cuales no solamente se produce que quemen a la víctima, sino que también existe el desmembramiento, la tortura y crueldad, ¿no? Exactamente. Y también otra situación que nosotros nos ha preocupado y que hemos estado el fin de semana en Palmasola con talleres extremando la seguridad, el caso, ¿no?, de la mujer que lastimosamente fue asesinada por una persona que estaba precisamente recluida por feminicidio dentro de la misma cárcel.
Ahora, estos temas que estamos haciendo referencia son muy importantes, no solo tratarlos como cifras, sino como una campaña de prevención. ¿Cómo trabajamos desde el Ejecutivo? ¿Cuál es el plan del Ejecutivo en torno a campañas de prevención? Porque sumar cifras se hace, pero prevenir es una tarea difícil. Y es una situación en la cual a mí me molesta porque no quiero en ningún momento que se normalice decir hace el mes pasado se tenía 48 y son 52, son personas, son Familias. hijas, son madres, son niños que quedan en la orfandad y en el cual se está trabajando para tener, digamos, de una vez el reglamento precisamente a lo que viene a ser la ley para huérfanos en los casos, ¿no?, que han perdido por delitos de feminicidio. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos un plan que es a corto, mediano y largo plazo, en el cual estamos coordinando con la cooperación internacional. El día de ayer, por ejemplo, Priscila, hemos ido con la senadora Elena y con la diputada Sandra Hinojosa a inspeccionar cómo es la atención precisamente en la FELCB, en lo que viene a ser SLIN y DNA en la Ciudad del Alto. ¿Por qué es importante? De nada sirve que yo haga un arte, que yo me reúna entre convencidos, que haga un taller a puerta cerrada, si no voy y veo cómo atienden a las víctimas, que es el primer filtro. Ay, es terrible. Y las mandan a todas a conciliar con el agresor. Bueno, en todas, muchos casos, por si acaso estoy exagerando, ¿no? En periodismo tenemos que usar términos exactos, estoy exagerando, pero mandan a un altísimo porcentaje a conciliar con el agresor. Entonces hay una situación en la cual uno observa, porque incluso hemos hecho un monitoreo de que una persona llega ahí como víctima para ver qué le dicen, cómo la atienden, todo eso estamos viendo. Si también hablan, digamos, ¿no?, Aymara, en el caso de personas que no puedan, digamos, ¿qué logró hablar el observar? español. Primero que nada, por ejemplo, la falta de personal. Comprendemos que es una nueva gestión, pero se necesita tener los equipos completos. Tienen en el segundo piso lo que viene a ser el equipo de atención de 24 horas. Creemos que tendría que estar, digamos, en planta baja. Consideramos que ahí también tiene que acompañar un policía. ¿Por qué? Algo que es clave, y te lo digo desde la experiencia, que ayuda a salvar la vida de las mujeres, es la medida de la protección. Las medidas de la protección. Porque la mayoría de los 75% de los casos son reincidentes en los cuales las medidas de protección se incumplieron. Ahí es clave que la policía pueda de manera inmediata, al recibir la denuncia, acompañar al equipo y sacar al agresor del domicilio. Porque ¿Qué son? Vamos al detalle. ¿Qué son las medidas de protección? Las medidas de protección es el marco, digamos, normativo en el cual se instruye ciertas medidas para poder cuidar a la víctima. Por ejemplo, en los casos, digamos, de violencia física, que el agresor abandone de manera inmediata el domicilio. Si él te ha quitado la cédula de identidad, el pasaporte, para evitar que puedas viajar, que puedas salvar tu vida, tiene que devolver. También incluso otra medida de protección es que también ellos tienen que pasar lo que viene a ser, digamos, no la asistencia familiar, que en algunos casos no dan y los amenazan. Otra medida de protección es el no acercarse a la víctima, ni siquiera tampoco a sus familiares, el no tener contacto, el prohibir amenazar o ejercer cualquier tipo de presión. Ahora, perdón, viceministra, ¿estas medidas de protección se activan ante la denuncia de la víctima o hay que hacer algún tipo de investigación? No, inmediatamente la persona hace la denuncia, existe la valoración de riesgo. Si es una violencia psicológica, si es una violencia física de 3 días, de 7 días de impedimento, de 14 días de impedimento, entonces ahí el Ministerio Público analiza qué medidas de protección dar. Si realmente estamos ante un caso de una agresión muy fuerte, entonces inmediatamente el desalojo del domicilio. Entonces, ni bien se hace la denuncia, automáticamente tienen que salir las medidas de protección, porque hasta poder avanzar en la investigación. Claro, es no que se por logra. eso esa era mi consulta, porque igual usted nos dice si tiene que haber una evaluación forense, por ejemplo, o si tiene que haber una evaluación psicológica y hasta que No, esto me ocurra. refiero a valoración de riesgos. Por ejemplo, Ajá. viene una víctima a la FELCB Ya. y denuncia violencia psicológica. Entonces ella indica que es primera vez que él dentro de lo que ha sido el consumo de bebidas alcohólicas le ha gritado una serie de improperios y la ha amenazado. Entonces uno dice, este es un riesgo bajo, medio, alto. Viene otra víctima, entonces ella presenta lesiones en todo su cuerpo y en el ojo. Entonces uno se da cuenta que ahí ha existido una agresión, entonces que inmediatamente, porque me han tenido que salvar los vecinos, me estaba estrangulando, entonces ahí uno dice, realmente tenemos de manera inmediata que operar.
cuanto antes. Entiendo. Ahora, Esa es la valoración de riesgo. Ahora, otro de los detalles cuando llega uno al SLIM o a la FELCB es que rota mucho el personal. Entonces, se prepara un personal psicológicamente para el trato a la víctima, ¿no? Y los cambian. Entonces, viene otro personal hasta que los preparen. El trato a la víctima es fundamental, viceministra. El gran filtro de botella que nosotros tenemos es, número uno, el no tener los equipos completos dentro de la FELCB que tengan la logística necesaria como vehículos, camionetas para poder trasladarse e incluso también equipos de computación. Segundo, usted lo ha dicho perfectamente, eso no acompaña al plazo que se tiene establecido para poder imputar o rechazar. ¿Por qué? Porque viene la víctima y resulta que no está de servicio, lo han cambiado, ha pasado, digamos, a que vaya al comando, a que tal vez, digamos, custodie lo que viene a ser un partido en el estadio. O sea, hay realmente todo. Ese es el principal problema que tenemos en el tema de que a los policías lo rotan, y también a lo que nosotros queremos trabajar desde el viceministerio es el poder establecer la institucionalización de los equipos de SLIM. Es urgente, número uno, institucionalizarlo, y número dos, capacitarlo. Queremos crear una escuela para funcionarios del SLIM donde se le enseñe empatía, donde se le enseñe cómo tiene que actuarse con celeridad, principios básicos para poder, digamos, atender, valoración de riesgo, el poder, digamos, en una situación de riesgo, cómo tienen que actuar los abogados. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la queja? Van los abogados del SLIM a una audiencia y dicen, yo me adhiero, y los informes psicológicos es un copy-paste. Entonces ya basta de que se hizo la prueba bajo el paraguas a la víctima. No, cada persona tiene una historia individualizada y tiene que tomarse el psicólogo el trabajo de escuchar. Usted revisa, y esto me ha pasado como fiscal, todos eran un copy-paste, un copy-paste, un copy-paste. Igualito. Exactamente. Claro, porque ya ni los deben leer. La prueba bajo la lluvia tiene ansiedad, tiene depresión. La prueba bajo la lluvia tiene ansiedad, tiene depresión. Entonces, esa es una situación que se tiene que parar, y en lo cual exigimos que los psicólogos sean psicólogos idóneos, al igual que los abogados. No puede ser, es que él es el sobrino de la concejal, es que su mamá ayudó con las banderas, entonces denme un espacio para Dios meterlo al SLIM y al DNA. Eso se acabó. Ahora, eso que usted dice, y aquí tenemos, dice, no le corresponde al viceministerio el tema del SLIM porque es de la alcaldía. Voy a dejar esta pregunta acá y este comentario porque nos estamos enlazando ya con Radio Estelar FM. Contacto Abierto, el lugar donde la noticia toma sentido. Un repaso esencial de los temas que importan, con entrevistas, análisis y voces expertas. Investigación, contexto y pluralidad en un solo espacio. Contacto Abierto, con Priscila Quiroga y María Delgado. El programa de radio que puedes ver. Estamos en Contacto Abierto, nosotros ya desde las 9 de la mañana con informaciones. Quiero saludar a Radio Estelar FM 92.5 que se une a nuestra transmisión. Estamos en estudio con una invitada especial, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría. Mari, buen día nuevamente. Este es el programa de los dos saludos. Ustedes saben, con Priscila nos saludamos 2 veces y a ustedes, amigos, también los saludamos 2 veces porque a las 9 de la mañana empezamos el streaming en todas las plataformas de Contacto Bolivia y efectivamente a las 10 nos estamos enlazando ya con Radio Estelar, las ondas de 92.5 en La Paz y en el Alto con ustedes. Estábamos sosteniendo una conversación muy interesante con quien nos está visitando hoy en estudios, la viceministra Echeverría, y estamos hablando de estas políticas que está implementando desde su viceministerio, que por cierto desde ayer tiene una nueva jefatura, tiene un nuevo jefe desde ayer en horas de la noche porque es dependiente del Ministerio de la Presidencia. Estamos hablando de las políticas que están implementando para combatir estas altas cifras de violencia contra las mujeres en el país. ¡Qué pena! Pero estas son las únicas listas a nivel internacional que Bolivia está encabezando. Qué pena realmente, y nos decía la viceministra, 53 feminicidios en lo que va del año. Bueno, estábamos con una consulta pendiente de la gente que nos ha escrito. Sí, nos está escribiendo la gente en nuestras diferentes redes sociales, y aquí dice, no corresponde al viceministerio hablar del SLIM en las alcaldías, pero este es un gran problema. ¿Cómo se coordina este trabajo? Bueno, no es que sean autónomas, son autónomas, sin embargo,
tienen que trabajar en coordinación. Primero que nada, hay que establecer e informar que el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades es cabeza de sector de la prevención de violencia de género y de lo que viene a ser la atención y sanción de casos de violencia. Nosotros como Viceministerio damos los lineamientos y tenemos que establecer las políticas públicas y también fiscalizar. Hemos tenido situaciones, por ejemplo, de casos que han ocurrido como el de la niña en el municipio de Vilavila, donde algunos funcionarios incluso se niegan a informar. Nosotros tenemos que ver cómo está siendo el funcionamiento de los SLIN. ¿Por qué? Hay que ver si tienen los equipos completos y el personal idóneo para atender. Entonces es importante aclarar que el Viceministerio se encarga de toda esta situación y estamos constantemente desplazándonos por distintos municipios y en los 9 departamentos para de sorpresa ver cómo están siendo tratados, como lo que hicimos ayer en el Alto, que fuimos con una senadora y una diputada para verificar in situ cómo están atendiendo a las personas. Bueno, es una situación compleja, la atención no es de las mejores, ¿no? Porque no es el personal adecuado, es personal improvisado o porque viene de alguna representación, y eso no debería ser así. ¿Cómo se puede reglamentar, obligar, si quieren, a que estas personas sean capacitadas? Es importante que también quienes hoy asumen las alcaldías tienen que tener el compromiso, porque todo comienza por lo que vienen a ser los alcaldes. Nosotros estamos organizando precisamente una reunión con lo que vienen a ser las distintas secretarías de desarrollo humano, de cuidados, porque son ellos quienes están a cargo de las direcciones tanto de SLIN como Defensoría de la Niñez, para poder establecer cuáles son los lineamientos que tienen que seguir para dar una atención integral a niños y a mujeres. Ahora, viceministra Echevarría, estábamos hablando de algo muy importante en el streaming y un poquito a la gente que se está sumando a la radio les comento que el viceministerio sí ha hecho un seguimiento al trato que recibe una víctima desde que llega a la Fuerza de Lucha contra la Violencia. Y claro, no se están activando de manera correcta o de manera oportuna los mecanismos de protección, pero también quiero ir al otro lado, viceministra, porque esta es una realidad nacional que precisamente creo coloca a Bolivia en estos sitiales tan altos de violencia contra las mujeres. ¿A qué voy? Está bien, va la víctima, se activan estos mecanismos de protección a los que usted hace referencia. El agresor no se puede acercar, no puede contactarse con los familiares, tiene que alejarse del lugar donde viven. Muchas veces, viceministra, y usted lo ha debido ver en tantos años de experiencia, la propia víctima a los 2-3 días declina la denuncia porque en casa no tienen cómo mantenerse sin el agresor. Es algo que realmente yo creo que debería escribir un libro. Cada historia que me ha tocado ver como abogada, como ex fiscal, que uno dice, ¿cómo puede ser posible? Tenía agresiones físicas con días de impedimento de más de 10 días. O sea, hasta pone en riesgo su vida y de repente aparece conciliando e incluso vuelve con esa persona y por último va más allá y comienza a atacar a todos quienes en algún momento creyeron o defendieron. Hay una situación que es importante entender. Existe dentro de lo que viene a ser, y lo he visto porque yo al principio renegaba muchísimo, porque uno como abogada, como fiscal, llega incluso a ponerse en riesgo porque hay personas que son altamente peligrosas, que ejercen violencia y que quieren tener el control sobre la víctima. Y esto tienen que entender los familiares. Hay personas que tienen demasiado apego a su agresor. Y ya es trabajarlo psicológicamente, que normalizan el abuso físico y que se excusan incluso en situaciones como... es un síndrome muy normal. Por eso, y que se excusan incluso en mis hijos necesitan, él paga un buen colegio, y ponen esas excusas. Eso les requiere de manera inmediata un tratamiento psicológico. Lo he hablado con algunos psicólogos porque a mí me costaba comprender. Es más, me acuerdo un caso que ocurrió el año 2020 y que una joven en Puerto Quijarro, su pareja la agrede con el filo del machete en toda esta parte del rostro. Wow. Su padre me contacta para que mi persona como abogada la atienda. Año 2020. Esa persona me insulta y me escribe desde la clínica para decirme que no me meta en su vida ni en su relación. Tenía todo esto. Dios mío. Tuvimos otro caso también donde encontramos un feminicida serial que había escapado de Cochabamba gracias a que esta persona atentó contra la hija de su actual pareja porque la rocía con ácido.
logramos activar que el Tribunal de Cochabamba venga, lo sentencie por el anterior feminicidio, lo juzguen por tentativa de feminicidio. ¿Puede creer que la mamá de la niña que él atacó con ácido me dijo hasta de que me iba a morir por lograr la sentencia de 30 años? O sea, la madre socapando. Es que yo he visto de todo. He visto, a mí ya absolutamente nada me sorprende, porque he visto una serie de acciones y tengo conocimiento que incluso esa persona hasta el día de hoy va a la cárcel de Palmasola. Entonces, el día de mañana, por eso uno dice, hoy, este año ha existido un caso de feminicidio en Palmasola. El año pasado también ocurrió otro. Entonces, hay que estudiar desde la psicología y la criminalística por qué estas personas deciden una muerte lenta, porque eso es para mí, porque tarde o temprano esas personas las van a matar y las matan lentamente con agresiones verbales y físicas, pero hay un porcentaje de mujeres, y no estoy hablando de que me ofrecieron $100,000 o le ofrecieron a mi abogado $50,000, no, hablo de casos que realmente decide no apartarse a pesar de la oposición de la familia e incluso también de los propios hijos. Ahora, perdón, y entiendo, por lo menos en las veces que nosotras hemos escuchado, analizado, informado sobre estos casos, entiendo que muchas veces el móvil es económico, ¿no? Las mujeres no tienen cómo mantenerse y cómo mantener a sus hijos. Pero hay una situación, el que esos niños van a crecer en un hogar en el cual van a normalizar violencia y van a terminar replicando violencia y nunca vamos a terminar de cortar esa cadena. Claro. Eso es lo que a mí también me preocupa, porque nosotros hablamos de las víctimas y los hijos que presencian eso también se convierten, como usted dice, o en agresores o mujeres que normalizan la violencia. Pero ¿a qué voy yo con esta preocupación? Es que es una situación tan común y mire las cosas que usted ha visto, a qué grado. Entonces, ¿a qué voy? A que las políticas de Estado también, aparte de las medidas de protección de apartar al agresor de la víctima, no sé si también contemplan darle sustento a la víctima porque se queda desprotegida económicamente, ella y sus hijos. Algo, por ejemplo, que mi persona hacía como ex fiscal en Santa Cruz, que por más que terminaban conciliando un vehículo o un domicilio, yo no aceptaba jamás la conciliación. Yo me iba hasta el final, lo imputaba y llegaba a acusar. Eso, hay muchas personas que, sobre todo, Santa Cruz debe ser el departamento donde más se practica este tema de la conciliación, a diferencia de otros departamentos. ¿Por qué? Porque tal vez esa es una práctica que viene desde los mismos abogados y hay una situación ¿Más cultural? que a mí no, sino que a mí me preocupa el mal uso de la 348. ¿En qué sentido? Yo decía, ¿por qué hay tantos casos de violencia familiar en denuncias? ¿Qué había sido? Que utilizan la 348 para denunciar al tío, a la hermana y pelear bienes. Por ejemplo, si hay una situación en la cual dentro del divorcio no están contentos, aplican la 348. Entonces, por eso es que tenemos también una cifra inflada de casos de violencia que no corresponde a lo que es precisamente la realidad. Hablo del departamento de Santa Cruz, porque eso, por ejemplo, es diferente tal vez en otros departamentos porque cada uno tiene su mecanismo. Entonces, ya algunos es como que se habían acostumbrado al modus de conciliar entre abogados. Yo como fiscal no te aceptaba. Imputaba y acusaba hasta el final, o sea, sea lo que sea. Y otra cosa que yo también hacía es que, por ejemplo, a las mujeres que eran víctimas de violencia y me exigían conciliación o presentaban de mala forma que no es adecuado al delito un desistimiento, yo instruía que, por ejemplo, el equipo de psicólogos de Mujeres Creando le haga, digamos, una entrevista, porque confío en su trabajo objetivo, o que también psicólogas de Casa de la Mujer o de otros grupos puedan entrevistar y decir por qué había accedido a esto. Entonces, esa es una situación que también ayuda mucho. ¿Quién está a cargo de la investigación? Ahora, aquí me escriben y van comentando sobre los psicólogos, porque estoy viendo que uno de los grandes problemas y falencias es tener estos profesionales, ¿no? Entiendo que la ley prevé y dice, establece la norma, el papel, que tiene que haber un comité interdisciplinario acompañando a la víctima, que eso no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reforzar esto que es una falencia? Estos psicólogos que tienen que acompañar a la víctima para que entienda también que es víctima y que esto no es normal.
Bueno, yo he solicitado a quien ha asumido como directora de género que inmediatamente se comience a desplazar a ver los distintos link, quiénes son, digamos, los equipos que están componiendo, porque por ejemplo lo que nosotros ayer cuando conversamos con los psicólogos le preguntamos, ¿usted tiene, digamos, a lo que viene a ser, ¿no? Algún curso en atención a víctimas de violencia, psicología clínica? Porque no es lo mismo, no es solamente graduarte o recibir tu título de psicólogo, tenés que tener una especialidad para poder atender a este tipo, digamos, de víctimas, ¿no? Este tipo de situaciones. Y algo que se tendría que hacer es que, por favor, y eso aprovecho que nos están viendo, que los trabajadores sociales tienen que visitar y ver cómo está la víctima, si se están cumpliendo las medidas de protección, si los niños están yendo a casa. Entonces es urgente, importante que también desde las cabezas de los municipios contemplen el tener equipos profesionales e idóneos. Ay, qué terrible Ahora, eso. Está bien, estamos hablando sobre todas estas políticas a raíz de la gran cantidad de vulneración de derechos de las mujeres, pero también tengo que hablar de la otra cara de la moneda, viceministra. La mala utilización de la 348, que también existe. Totalmente también de acuerdo. Muchas mujeres que aprovechan esta norma que generalmente otorga toda la credibilidad a la mujer, no da presunción de inocencia a los hombres y la mal utilizan, desacreditando un trabajo que tenía buena intención. Es lamentable realmente que existan algunas personas que utilizan de manera extorsiva e incluso llegan a utilizar las redes sociales para buscar, digamos, presionar. Esto me sucedió muchas veces como fiscal, que uno encontraba un caso que decía que hay una situación extraña y buscaban a través de ciertas páginas presionar, ¿no? Lo que viene a ser una imputación. Y ahí es donde uno tiene realmente que medir entre estoy haciendo lo correcto o quiero, digamos, los likes. Entonces, eso existe y hay. A mí me tocó, por ejemplo, una vez ver, que nunca lo olvido, un caso cuando estaba de turno, que llegan con un joven que era albañil y la víctima, que en ese momento había presentado la denuncia, presenta fotos donde se veía realmente, digamos, un rostro con lesiones. Entonces, él dice, esas fotos son antiguas. Y ella me ha amenazado que si yo no vuelvo con ella, inmediatamente me va a denunciar y me va a hacer aprender con los policías. Entonces yo, que a mí me gusta, digamos, ser siempre Juan Seguro, le pido por favor a él que me muestre el celular. Y ahí se decía claramente los mensajes. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que ella había utilizado una foto de una denuncia que había hecho sobre una mala praxis de una cosmetóloga en otra zona, indicando de que esta persona la había golpeado, pero ahí tenías, por ejemplo, una mala aplicación en el tema de los labios. Entonces, eso realmente es indefendible y uno puede ser defensora de las mujeres, pero uno jamás se va a perder. Lo que está mal y es repudiable y rechazable. Ahora, yo quiero decirles algo acá. Ese porcentaje de mujeres que mal utilizan es menor, gracias a Dios. 1%. Gracias a Dios. Pero no debería existir, ¿no? No debería existir. ¿Y cómo se subsana eso? Con el trabajo que usted hizo. A ver, verifiquemos, ¿no? La ley no está mal hecha. La ley está bien hecha. El problema es cómo se aplica la ley. Porque si los jueces, investigadores, Ministerio Público harían su trabajo, identifican al tiro lo que usted hizo. Esto es falso, porque la señora tenía una denuncia de otra cosa y quiere utilizarlo de manera extorsiva. O sea, si la justicia funcionaría como debería funcionar, no tendríamos por qué siquiera criticar la ley 348, ¿no cree, viceministra? A ver, algo, por ejemplo, que yo siempre he dicho cuando alguna persona acudía a mí y me decía, mire, el fiscal me está pidiendo una camioneta, me está pidiendo que le deje la casa, que eso, yo le decía, usted tiene toda la vía libre para de manera inmediata poder denunciar porque está en una extorsión y la extorsión está tipificada, pero no se puede, en excusa de los discursos de odio que están avanzando, decir de que todas las denuncias son falsas, cuando también es como decir, por ejemplo, hay alguna persona que el día de mañana te puede denunciar falsamente discriminación. A mí me ha ocurrido.
A mí me ha ocurrido una persona que quedó molesta. Hay personas que el día de mañana te van a querer calumniar, te van a querer, digamos, denunciar falsamente. Todos alguna vez hemos pasado que nos injurien o nos calumnien, pero eso no quiere decir de que tengamos que eliminar un avance de protección hacia las mujeres, indicando, digamos, cuando la estadística te dice que es menos de 1%. Hay personas que van a denunciar falsamente por estafa, hay personas que van a denunciar falsamente por abigeato, y no veo a nadie, digamos, estrellándose o pidiendo, digamos, pidiendo el cambio. Entonces, hay una situación en la cual yo veo que por un lado los discursos de odio hacia las mujeres están avanzando, y por otro lado hay personas que creen que teniendo este tipo de proyectos de leyes se ganan una medida popular. Bueno, ahora, no sé si desde su viceministerio también se trabaja la defensa de los hombres, porque entiendo que habían varios proyectos de ley que habían presentado organizaciones de hombres también para su defensa, pero no prosperaron en la Asamblea. Bueno, precisamente es igualdad de oportunidad para todos, y algo que siempre decimos es que el viceministerio está de puertas abiertas para todas y para todos. Incluso en reuniones que hemos tenido interministeriales con puntos focales, hemos pedido, por ejemplo, el que se pueda, digamos, trabajar en permisos de paternidad dentro de lo que viene a ser el ámbito laboral. El que también, digamos, los hombres tengan una vez al año en el cual puedan, digamos, hacerse realmente una serie de revisiones. En ningún momento nosotros estamos enfocados o es un viceministerio en el cual, es un club de feministas. No, absolutamente no. Si algo yo aprendí dentro de lo que viene a ser el paso por el Ministerio Público, es el tema de trabajar con objetividad. Y también a mí como abogada me ha tocado llevar casos, y hubieron casos, por ejemplo, en los cuales a mí realmente me dejaron marcado, donde vi que por pelear tal vez lo que venía a ser la guarda de un niño, a una persona, a un varón, lo acusaron falsamente de violación. E incluso lamento que muchas veces existan colegas que se presten a esas acusaciones falsas, porque el abogado debería actuar siempre con ética y con integridad. No se trata solo de cobrar honorarios o de ganar un caso, sino de defender lo que es justo y correcto. Le agradecemos mucho, de verdad, viceministra, por haber estado con nosotros en el programa. Yo quiero comprometerla para que nos visite en una siguiente oportunidad para hablar de un tema que es muy importante, y son las adopciones. Totalmente. ¿No? Porque tengo mucha gente que nos está escribiendo sobre este tema, pero quiero tomarme un programa para poder hablar solo de eso, porque hay muchas falencias, son eternas. Estos niños y estos bebés que podrían tener una segunda oportunidad no acceden a la misma por la burocracia con la que se actúa. Entiendo que es difícil, sin embargo, se puede mejorar, así que la comprometo para que nos visite. Claro que sí, nosotros tenemos la rectoría en lo que viene a ser el tema de adopciones internacionales, restituciones, y creemos que realmente el sistema de justicia es demasiado tardío para poder dar a un niño el derecho a vivir en familia. Y segundo, estamos organizando conversatorios y foros sobre masculinidades, y también tener un trabajo en el cual se diga ya basta, o sea, hablemos sobre qué sienten los hombres y cómo viven el día a día ciertas situaciones. Viceministra, le agradecemos muchísimo, y de verdad la comprometemos para un segundo capítulo y un tercer capítulo. Esto de las adopciones un poquito lo habíamos hablado en la introducción y creo que es muy importante, ¿no? Y por favor, pedirles a ambas, si existe alguna mujer, algún señor, algún adulto mayor que acude a este medio de comunicación, 24/7, como dijo el presidente, estamos para trabajar por los bolivianos y la boliviana. Y lo puedo constatar, me ayudó la viceministra con un caso de una amiga mía, entonces... Que se resolvió bien. ¿Sabe qué? A Dios gracias, pero yo puedo dar fe. Eran, creo, las 10 de la noche, le escribimos al teléfono directo y la viceministra inmediatamente apoyó. Y no solo ahora, ¿no? Esta es una actividad que ella lleva adelante hace muchísimos años. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de conocer su trayectoria y sabemos el compromiso. Y creo que ese es el tipo de funcionarios que necesitamos. Gente apasionada y con compromiso por lo que van a hacer. Así que siempre un placer tenerla. Muchas gracias a ambas. Gracias, viceministra.